Ongi etorri, herri erratiko entzule, bienvenidas, bienvenidos oyentes de Radio Popular. Iniciamos un día más otra nueva etapa de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza para tratar un tema que a lo largo de toda su existencia ha estado de actualidad. Actualidad, diversión, profesión, arte, ¿ocupa todos estos ámbitos o no la fotografía? Precisamente queremos hablar sobre la fotografía y el arte, la fotografía y la profesión, la fotografía y la diversión o el ocio. Y para ello contamos con la inestimable ayuda de tres amigos de la Sociedad de Estudios Vascos, tres expertos en esta materia. Tres amigos, tres expertos que sin más dilación ya paso a presentarles. Está con nosotros, al otro lado del teléfono, el fotógrafo Alberto Schomer. Alberto, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Encantado. También están con nosotros aquí en estudios Jesús Mari Basarte como responsable de la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa. Jesús Mari, gracias también a ti por tu presencia. No, gracias a vosotros, buenas tardes. Y Ramón Serras también como responsable del Fotomuseum de Zarauz, fotógrafo también experto en este tema. Ramón Serras, Jerry Casco, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, sí. Bueno, comenzaríamos ya a hablar de la fotografía. Por cierto, una pregunta que sí me gustaría hacerosla individualmente a cada uno de vosotros. Siguiendo el mismo orden tal vez, Alberto Schomer, ¿usted cómo se empezó a relacionar con el mundo de la fotografía? Pues a través un poco del mundo de mi padre, que era fotógrafo. Y entonces, pues lo tenía al lado de mí, estaba en casa. Pero curiosamente, no me gustaba la fotografía y lo que hacía era pintar. Suena curioso cuando menos. Luego, su padre fotógrafo, conocido por todos, pero a usted le gustaba la pintura y no la fotografía. Sí, sí. La verdad es que tarde empecé a hacer fotografía, lo que llamamos fotografía en el sentido de expresarme con ella. Yo no digo fotografía arte o fotografía no arte, sino sencillamente que sea un medio de expresión en el cual te valga para poder contar aquello que tú piensas o que tú ves. Bueno, hablaremos ahora por lo tanto de ese medio de expresión que es la fotografía. Jesús María Basarte, en tu caso, ¿cómo llegamos a relacionarnos con el mundo fotográfico? Bueno, yo diría que es algo semejante a lo que ocurre hoy en día. En mis tiempos, vamos a llamarlo mozos, yo tenía todos 24 años aproximadamente, mi padre tenía una cámara, como creo que han tenido la mayoría de nuestros aitas. Y de ahí, pues un día te da, vamos a llamar el puntazo, y te compras una cámara. Y como ves que hay otras personas que están obteniendo unos resultados mejor de los que tú estás sacando, conclusión, te apuntas a la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa. Para seguir mejorando y para seguir, en definitiva, analizando el tema fotográfico. Excelente. Ramón Serras. Bueno, pues ahí instalados mi padre era aficionado a la fotografía y tenía, revelaba sus fotos y siempre hubo una cámara y digamos y también un super hecho en casa. O sea que siempre tuvimos en mano algo así. Pero yo también me decidí un poco por la pintura, y el dibujo y la pintura. Y después de casarme, mi mujer y yo pues nos dio por la fotografía. Dejamos la pintura y ahí empezamos lo que es ya la fotografía, digamos, con una visión ya de un quehacer, con una idea propia de cada uno y con una visión artística. No sé si decir, por un lado, decimos la influencia familiar, eso está claro también, pero no sé si hablar ya de una casualidad o algo más que casualidad, el hecho de que ya dos fotógrafos hoy aquí presentes nos habléis de que al principio os gustaba más el dibujo, la pintura y que luego disteis el paso a la fotografía. ¿Es casualidad eso, Alberto? ¿O siempre habéis tenido una especie de predilección, adoración por la imagen, por este icono? Hombre, yo no lo sé. La verdad es que yo me interesaba muchísimo todo lo que era hacer cosas manuales. Por ejemplo, pues tenía mecanos,
tenía, me acuerdo de las plastilinas con las que hacía esculturas, pintaba acuarela al principio, pero no veía la fotografía como un medio de expresión, porque lo tenía demasiado cerca, ya digo, como he explicado antes. Y es muy posible que necesitas expresarme. Yo creo que sí, porque mi madre, por ejemplo, porque era un poco poeta, y veía también que hacía poesía, y mi abuelo lo mismo, y no, hay gente que no necesita expresarse, sino sencillamente cumplir su labor en su profesión, y para ellos eso es la expresión. Un ingeniero, un arquitecto, un comerciante, cualquier otra persona. Sin embargo, el escritor, el poeta, el fotógrafo, el dibujante utilizan esta vía para también expresarse. ¿A mí me preguntas? Sí. Si no, yo diría que la fotografía se habría antes que decir qué es la fotografía y cómo podemos entender la fotografía. Si realmente la fotografía es una cosa para pasar el rato, lo mismo que el pintor que se dedica a pasar el rato pintando, o el profesional que vive de la pintura, o el fotógrafo que vive de la fotografía. Lo que ocurre que se da más el caso de que en fotografía haya amateurs, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, yo diría sencillamente fotógrafos que son tan buenos, tan excelentes, tan magníficos como puede serlo un profesional que tiene su estudio abierto y que se llama fulano de tal que se dedica a hacer fotografías. Hombre, se podría decir que fotografía sí es todo, lo que pasa que son distintas etapas, ¿no?, que uno va atravesando en función del interés que pueda tener respecto a este tema. Como capas tiene la tierra o tiene la piel del ser humano, pues también podríamos encontrar capas en relación a que yo soy un fotógrafo, me gusta por ocio, yo soy un fotógrafo profesional, y etcétera, etcétera, etcétera. No sé si lo veis así, Ramón, en tu caso, ¿cómo lo ves tú? No, bueno, yo puedo decir que soy un aficionado, no vivo de la fotografía. En cambio, yo siempre suelo decir que hay pues un mal pensamiento con la fotografía, porque parece ser que el que tiene una cámara, pues se cree que ya es capaz de hacer una obra de arte. Y entonces, claro, la fotografía, como el que tiene una caja de pinturas, pues para llegar a hacer arte con ella, pues necesita que haya un cerebro por detrás y que plasme pues una idea, un trabajo que luego pueda ser reconocido, ¿no? Jesús Mari Basarte asentía. Sí, sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, porque y lo que está diciendo Ramón, no, y Alberto también, fotógrafos buenos y excelentes puede haber, hay profesionales, semiprofesionales, vamos a llamarlo, aficionados en la escala que se quiera, eso es auténtica realidad. Y lo que es en sí la cámara es un medio, pero vamos, lo que está comentando el amigo Ramón Serras es la auténtica realidad. Si no hay un cerebro por detrás el que ve cómo hay que sacar eso, por mucha máquina que se tenga no hay nada que hacer. Eso es la auténtica realidad. Bueno, pues algo claro ya nos ha quedado por el momento en esta pequeña y primera introducción de la charla de este coloquio entre amigos de la Sociedad de Estudios Vascos. Queremos conocer, por lo tanto, más esta forma de expresión, la fotografía. Hemos conocido cómo nuestros invitados poco a poco han ido entrando a este mundo, hemos conocido también lo que opinan, pero entremos ya un poco más en materia. Fotógrafos o gente con cámara de fotos hay mucha, casi tanta como gente, casi tanta como la gente que existen cámaras de fotos y todo el mundo tiene alguna siempre en su mesilla o en algún cajón de casa. Pero de tener esa cámara de fotos a ser un fotógrafo hecho y derecho, ¿qué pasos hay que dar, Alberto? Hombre, es la necesidad. La Sí, necesidad, yo hablaría de la necesidad. la necesidad Sí, para... sí, la necesidad para poder expresarte. Por ejemplo, lo ha dicho antes el Ramón, que él había empezado pintando. Bueno, él había empezado pintando muy posiblemente porque necesitaba instintivamente expresar de alguna manera algo que llevaba dentro, no sabemos el qué, y hasta qué punto era imprescindible o hasta qué punto era sencillamente lo que llamamos afición, o cuando pasas
de ese estado en el cual es sencillamente una afición y te lo pasas bien llenando unos huecos, a cuando de pronto te das cuenta de que aquello es mucho más importante que una afición. Es que realmente tienes un mundo y ves además, porque estás estudiando y estás viendo todo lo que hacen los grandes, para ti en ese momento, los grandes fotógrafos, y sencillamente lo que tú estás haciendo es pensar, pero bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y hay una comparación. Esa comparación diría yo que es el momento de revelarse la necesidad de que tú eres un fotógrafo, como podría decirse lo mismo, de que tú eres un poeta, que hay cantidad de poetas, por ejemplo, que son amateurs, que no son poetas, digamos, por profesión, porque es que yo tengo mucho cuidado en esto, de decir amateur o de decir profesionales, porque como lo que importa es la calidad del resultado, lo que importa es la calidad del resultado, la trascendencia de lo que se hace, pues un señor que tenga una gran visión, pero a lo mejor resulta que es un comerciante, un señor que tiene pues que está vendiendo electrodomésticos, por ejemplo. Ujú. Pero él es un hombre que vende electrodomésticos porque tiene que vivir y porque tiene que ganar un dinero. Pero resulta que él se dedica en todos los huecos que tiene a hacer fotografía. Y está viendo qué es lo que le está diciendo la fotografía que hace. ¿Realmente es un fotógrafo profesional? No. ¿Pero qué es? Es un fotógrafo. Y para mí no existe otra cosa. Y como ha dicho muy bien al principio Ramón, pues es que está haciendo arte. Está haciendo una, o por lo menos está empleando una forma para poder hacer arte, que es la fotografía en ese caso. Mm, Siguiendo en esa línea, tenemos que entender que el que ya es un fotógrafo, que no lo utiliza como un elemento de ocio la cámara, sino que es un fotógrafo hecho y derecho, que necesita esa forma de expresar para comunicarse con el mundo que le rodea, si no tuviera esa herramienta, se sentiría ahogado físicamente también, es decir, la mente de un fotógrafo se colapsaría, Alberto. Pues no, hay una cosa clarísima. Es que no, por eso yo ando con mucho cuidado de decir fotógrafos profesionales. Tenemos fotógrafos, con el máximo respeto lo digo, pero bueno, que se dedican a hacer pues bodas o comuniones o cualquier otro tipo de fotos de carnet, como hay muchísimas tiendas en las que con una cámara de Polaroid te hacen las fotografías, tienen una cámara y las fotos tienen incluso cámaras bastante buenas, Hasselblad o Nikon bueno sí, o Nikon, y son señores que no tienen ningún sentido de la perspectiva de la fotografía como arte. Es que lo único que hacen es emplear la fotografía como una herramienta para poder dedicarse a vivir y para ganar un dinero. Luego, el tener una cámara fotográfica en las manos no quiere decir que por eso vaya a ser fotógrafo. Esos señores son unos trabajadores de la fotografía, pero en ningún momento son fotógrafos con la palabra de fotógrafos, con el sentido que tiene y con lo que le damos, yo creo, los tres que estamos hablando aquí. Ramón, Mari, compartimos. Sí, totalmente, totalmente. Eh, Siguiendo la misma línea, por ejemplo, aquellas personas que periodísticamente trabajan también de la fotografía, es decir, fotógrafos de revistas, fotógrafos de medios de comunicación impresos, de periódicos, ¿qué serían? Bueno, ahí también claramente hay dos cosas. Una es el trabajo. Yo solía decir que tenía que hacer pasteles para vivir, y fotografía para expresarme. Y ahora que me he jubilado, pues hago también fotografía para expresar. Perdón, hago pasteles para expresarme, pero sin necesidad de venderlos. Esa es un poco la diferencia que hay. Y el fotógrafo de prensa también, precisamente la vez pasada oíamos a una charla de Josu Bilbao, que le agobiaba al final de tener que hacer esas primeras páginas y siempre lo mismo. Claro. Y hay cierta gente de esos fotógrafos que viajan al extranjero, que hacen verdaderamente obras de arte, pero ya con otra mentalidad, no la del trabajo diario, sino con una mentalidad de expresarse algo que llevan dentro en el cerebro. Por lo tanto, en la prensa diaria probablemente sería más un trabajador también que utiliza la herramienta de una cámara de fotos para subsistir y para vivir, por mucho que controle mucho el medio, pero también igual en las revistas, como hay más tiempo de expresión, hay más tiempo de realizar ese tipo de fotografías, probablemente
estemos en un paso intermedio, no lo sé. No, yo pienso que no. Yo estoy con lo que han dicho tanto Alberto como Ramón, en eso, que la fotografía, el trabajador son las revistas, llámese el tipo que sea, desde mi punto de vista, la revista, los periódicos, y además conocemos precisamente a muchas de esas gentes y son auténticos trabajadores. Hay una diferencia entre desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, entre ese trabajador de la fotografía y esos fotógrafos, vamos a llamarles independientes, que van a hacer sus reportajes del tipo que sea y que luego tienen que ir a vender esas imágenes. Pues, yo creo que eso es mejor, eso es más afición que trabajo, aunque se mezclan las dos cosas. Bueno, estamos aprendiendo muchísimas cosas por de pronto hoy, con tres expertísimos profesionales del tema, lo digo yo así, no me duelen prendas en decirlo, y hablamos ya de una pequeña diferenciación entre trabajadores de la fotografía, fotógrafos como tales, pero seguimos con más temas hablando hoy con nuestros tres nuevos amigos. Como por ejemplo, una duda también que me viene una sola en este momento. El fotógrafo tiene unos ojos, una forma diferente de ver el mundo que le rodea al resto de los seres humanos. No, lo que pasa es que como todo el día estás con tu cámara y estás dándole vueltas qué imagen sacar o qué trabajo vas a hacer pensando en una exposición, entonces tienes el ojo, la retina, tienes mucho más sensible que los demás. Entonces tú estás viendo la luz, o sea, sabes toda la técnica dentro de la fotografía. Entonces es un día gris y dices, joder, mira, que en este día gris haría unos retratos en blanco y negro. Si hubiera un día de soles y tal, joder, mira que viene el mar, y con este viento, las olas, o sea, tu retina y tu cerebro está trabajando en esa imagen que es un poco tu expresión, ¿no? Y entonces, pues, tienes algo especial dentro, yo creo, pues el fotógrafo, porque está viviendo de eso, igual que otro puede vivir, pues, con el fútbol, y está todas sus obsesiones del fútbol, ¿no? Pues es un poco la misma forma del fotógrafo, que es eso. Quiero decir que siempre, en este caso Alberto, estáis con, diríamoslo así, con las pilas cargadas, ¿no? Mirando a todos los lados y a nada que se mueve algo que veis, algo que puede ser llamativo, allá vais. Pues mira, yo ahí tengo mis dudas, Bueno, porque yo siempre digo que yo solo emplear dos expresiones. Una, el fotógrafo tiene dos miradas, la mirada cuando va sin cámara y la mirada cuando va con cámara. Yo no soy de los fotógrafos que voy todo el día cargado con la cámara, sino que la llevo cuando creo que voy a hacer un trabajo ya planificado y que pienso que voy a realizarlo. Y entonces llevo la cámara y mi mirada, como acaba de decir ahora, me parece que era Jesús Marí, es absolutamente diferente. Cualquier cosa que se mueve, cualquier cosa que un rayo de luz que entra por un sitio, una sombra, alguien que se mueve, ya estoy atento a ello. Aunque no sea exactamente en aquel momento lo que voy a hacer, pero ya estoy preparado a hacerlo, porque ya tengo cargadas las pilas. Y luego existe la mirada inocente, la mirada del hombre que va por la calle, paseando, que va viendo las cosas, que es verdad que ocurre a veces que de pronto dices, caramba, si llego a tener la cámara ahora, qué desastre no tenerla, qué foto, porque es que ves la foto fabulosa, que la tienes delante, y bueno, podría contar muchos casos, pero claro, eso pasa cuando no siempre vas cargado con la cámara, lo demás ya estarías haciendo esa cámara. Por ejemplo, un Cartier-Bresson es el hombre que siempre solía salir con la cámara, con un ayudante y con dos Leicas. Una que se descargaba y ya tenía la otra preparada para disparar, y estaba sacando todas las cosas de la vida, todo lo que ocurría. Porque la fotografía es que existe en cualquier lugar, en cualquier sitio, en el rincón más remoto, cuando tú vas en esa manera de cazador. Luego tienes la otra postura, que es que tú tienes un tema que trabajar, y entonces exclusivamente vas a trabajar ese tema, aunque a tu lado pasen cosas importantes, probablemente las aprovechas, pero tú vas a ese tema. Existe
por eso, dos conceptos. Que el fotógrafo con cámara es un cazador, y el fotógrafo sin cámara es un hombre quizá de descanso, pero que de vez en cuando le pasan por delante fotografías que ya realmente, yo suelo decir, la tengo hecha. La he visto, la tengo hecha. Jesús Mari, quería añadir algo de todas maneras. Si son dos miradas o dos fotógrafos cazadores, fotógrafos sin cámara, pero que venimos a redundar en el hecho de que siempre estamos buscando la imagen, ¿no? Sí, exactamente. Iba a remarcar lo que estaba comentando Alberto, y creo que estaremos los tres de acuerdo. Las mejores fotos que se sacan es cuando se van sin cámara. Hay cosas fantásticas que aparecen por ahí. ¿Qué es lo que siente cualquiera de vosotros, Ramón, Jesús María, Alberto, cuando realmente paséis por ese momento y decís, cachis la mar, vaya fotos se nos escapados? Pues eso, y siendo educados, lo que tú acabas de decir. Sí, es verdad, porque estás observando y dices, joder, hoy me he traído la cámara, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Pero bueno, también Alberto tiene otra, bueno, ha dicho una cosa que es verdad también. Una cosa es el reportaje ese que sale, pues un temporal de mar, puede ser, o mil cosas de estas que vas viendo, y otra cosa ya es el trabajo personal. Cuando vas a hacer un trabajo personal, o sea, que ya de una idea clara para hacer una exposición, un libro, una publicación, pues entonces lo que sí tienes es ya la idea clara y sales con el material necesario para hacer esas fotos. ¿Eh? Te preparas para hacer eso. Siempre llevas, yo particularmente siempre llevo otra cámara para, por si sale alguna otra cosa y para poder hacer. ¿Eh? Hombre, podría preguntaros también, si no es mucha indiscreción, ¿cuántas cámaras tenéis a día de hoy cada uno? Alberto, en tu caso, Hombre, pues tengo unas cuantas. tres Nikon Hasselblad Pentax 67, pero bueno, la máquina que uso es la Nikon. La Hasselblad la empleo para unas cosas determinadas en interiores, pero siempre en la calle empleo cámara pequeña y a ser posible con el sistema automático. Sí, no, yo poquitas, tres cámaras. Tres cámaras que tendría. Yo también un montón. Yo suelo trabajar mucho, aparte de con la Hasselblad, sobre todo lo que hago en el estudio, y la Nikon también. Y luego tengo otras de 4,5 x 6 por ahí, bastante de poco peso para poder andar en reportaje. Y trabajo mucho la Polaroid manipulada. Más las del museo. Y luego quiero decir que encima tenemos un museo que hace la cantidad de máquinas que hay por ahí, ¿no? Por cierto, ¿recordáis cuál ha podido ser la foto, no sé si decir que más os ha satisfecho personalmente, pero sí que más os ha costado lograr, pues por su dificultad, porque andabais detrás de esa imagen un montón de tiempo? Alberto, en tu caso, ¿tú te viene a la mente, precisamente ahora, y ahora que estamos hablando de fotografía, de icono, de imagen, te viene a la mente alguna imagen que te haya costado mucho lucharla y al final conseguirla? No, la mayoría de las imágenes me cuesta mucho. Me cuesta muchísimo, o sea, para mí la fotografía es un elemento de sufrimiento más que de gozo. La verdad es que trabajo con dolor, trabajo con entusiasmo, pero con dolor. Me cuesta muchísimo parir un libro, por ejemplo, que me pongo a hacer. Sí es verdad que de pronto te entra como una especie de, como de pasión interior y te lanzas a hacer fotografías y en una serie a lo mejor estás como dándote cuenta de que estás pudiendo raptar, cazar, coger, aprender un montón de imágenes que tienes a tu alrededor y que estás empezando a construir algo, pero realmente es un sufrimiento y no digo más que el ver todas las obras de los demás que tienes a tu alrededor es un gozo de decir qué maravilla se está haciendo y al mismo tiempo es el estímulo ese que te zahiere diciendo pero caramba, pero si yo no soy capaz de hacer esto, por ejemplo lo que acaba de decir me parece que Ramón, que se dedica a manipular Polaroid. Yo no he manipulado un Polaroid en mi vida, por ejemplo. Bueno, pues ahí me dan una envidia sana todos los que manejan los Polaroid extraordinaria. Yo me estaba quedando un tanto asustado por aquello de que decías, Alberto, de que más que gozo sufres y que te cuesta muchísimo. ¿Realmente merece la pena seguir fotografiando? Pregunto. Sí. Hombre, yo creo que sí. Bueno, Cualquiera de los que estáis ahí. bueno, no, te digo por lo tanto, Alberto, porque
Entonces me imagino que tampoco, siendo mucho sufrimiento y estando dentro de un momento de dificultad, el hecho de que te cueste mucho hacer la fotografía y realizar buenas fotos, luego tiene su recompensa, por lo tanto, ¿no? Si realmente os apasiona tanto, algo tendrá, ¿no? De Sí, pero es contrapartida. que tú ten en cuenta que todo hecho creativo, vamos a llamarlo, creativo, Sí. ya sea en la pintura, en escribir, bueno, tú no tienes nada más que oír a los escritores, lo que les cuesta empezar, por ejemplo, una nueva novela. Bueno, es un auténtico, Una odisea. una odisea auténtica. O los pintores, yo que estoy ahora en la academia y que estoy rodeado de pintores y de músicos y de arquitectos que también en el fondo son unos creadores muy importantes. Todos te hablan de que cuando se ponen a trabajar, no te creas tú que andan ahí cantando o hechos unas castañuelas, y muchísimo menos. No, no, se lo están pasando, pues se lo están pasando mal y bien, como tú dices, muy bien. Y bien, porque es que hay un momento en que de pronto te va saliendo la obra. Porque tú vas empezando a trabajar, pero de pronto te va saliendo la obra. Y eso en la pintura todavía se nota más más que en la fotografía. Cuando yo me acuerdo que pintaba un cuadro y empezaba a dudar, a darle las pinceladas sobre la espátula, hasta que de pronto empezaba a formarse el cuadro y luego ya iba saliendo todo, pero vamos, sin querer. Eso es lo que dicen los escritores, ¿no? ¿Qué les pasa? No cabe duda que hasta cierto punto te doy la razón, Alberto. Bueno, cierto punto, te doy la razón total, ¿no? Pero yo creo que en esto que estamos hablando hay sus escalones, en este caso sus grandes escalones, porque de la misma forma que tú te mueves en este mundo, vamos a llamarle profesional, que no cabe duda que tú tienes la ilusión por sacar una foto como te las tenemos todos. Entonces, este ámbito mixto, por decirlo de una forma, eso, desde mi punto de vista, no está en las escalas inferiores de lo que es la gente propiamente profesional. Es decir, que el aficionado, y yo por lo que veo y intuyo en el ambiente que nos movemos, pues lo que busca y lo que trata de sacar es una foto, pero con ilusión. O sea, ese fracaso o ese dolor, como decías, yo al menos no lo veo ni creo que hay en nuestro ambiente. ¿Tú qué opinas, Ramón? Pues yo le comprendo un poco lo que quiere decir Albert, y es que tú tienes una idea de hacer una expedición X. Entonces entras en esa idea y empiezas a desarrollar pues ese trabajo, y entonces te vas dando cuenta que hay días que no te sale lo que querías, que vas jugando. Entonces es un sufrimiento, como un parto que luego al final nace y es el gran hijo, el gran esto que merece la pena, ¿no? Entonces, y a ti te parece un poco lo propio. Has terminado con una gran exposición y dices, joder, qué bonito es mi hijo, ¿no? Claro, que no hablamos tal vez del gusto por la fotografía, sino del que cuando ya tenemos un trabajo en mente y queremos hacerle frente y no estás realizarlo, satisfecho con lo que te haces. siempre nos cuesta y es difícil sacarlo adelante. Porque imagino que en esto también de la fotografía habrá, como bien comentaba antes Alberto y decía que le empezaba a salir todo, momentos de inspiración. La palabra inspiración está relacionada con la fotografía, ¿verdad? Total. Un momento de inspiración, Ramón. Claro, y es el día, por muchas para... cosas, y que ese día que te sale todo bordado, los tiempos, las cosas, las luces, el trabajo que quieres y estás desarrollando, y es un día que le sacas un gran partido, y otro día por circunstancias X o que tú mismo no tienes ese día bueno, pues no te sale, pero al final vas avanzando en ese trabajo y vas viendo el resultado y va saliendo el resultado de eso. La obra final. Pues una obra final también que se está completando en esta charla de hoy en relación a la fotografía. Porque, por cierto, me vais a permitir también que os pregunte sobre, y me vais a decir, es que hay uno para cada cosa, pero bueno, yo lanzo la pregunta, ¿cuál es el mejor momento para sacar una buena foto? Me vais a decir, cada una tiene su momento, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Pues si estás haciendo una fotografía de estudio, tratando con una modelo, pues es el momento, esa captación, ese retrato en el retrato, esa mirada, pues eso. Y si es un paisaje, pues esas luces, cada clase de fotografía
necesita un espacio, un tiempo y un ambiente. Alberto. Sí, sí, lo mismo, exactamente lo mismo. Lógicamente elabora estudio, voy a decir que se puede sacar o trabajar en cualquier momento del día, no te va a dar duda. Un paisaje, lo lógico y las mejores luces son al amanecer y al atardecer. Para el paisaje. Para el paisaje, básicamente. O sea, son dos cosas muy diferentes. Sí, cuando la luz del día no está dando No, su mejor exponente, sino que cuando está un poco, exactamente. por ejemplo, cuando os veis de vacaciones, como la mayoría o casi todo el mundo, soléis llevaros una cámara o decís, como estoy de vacaciones, aquí la aparco y voy a disfrutar de mi vida personal de otra manera. Bueno, vacaciones, yo la verdad es que si llevar una cámara, una Nikon, pues la llevo. Eso es elemental. Y hay ratos en que dice, bueno, voy a buscar un tema. O tienes una idea ya de hace tiempo. Porque una de las cosas que no hemos hablado es que es realmente qué es lo más importante de todo trabajo de un autor. Porque la palabra es, efectivamente, la palabra es no un creador o un artista o no, un autor. Un autor, pues lo que juega son con ideas. Y la idea es, cuando verdaderamente decía yo antes que sufría, me lo pasaba mal, era en ese momento de estar estrujándote, que no tienes ideas, o cuando sí tienes una idea y la estás viendo, y cómo voy a resolverla, por dónde voy a entrar para poder hacer esa fotografía, por qué punto tengo que entrar, o cuando estás viendo fotografías, por ejemplo, hechas digitalizadas, o fotografías hechas, pues por ejemplo, lo que he hecho yo de cabezas volumétricas, o de fotografías casi como esculturas, pues eso, hasta que di con ello, hasta que pude ponerme a hacerlo, bueno, me lo pasé, la verdad, pues francamente mal, hasta que de pronto un día, dibujando y venga a hacer bocetos, me di cuenta por dónde tenía que empezar. Y luego cuando tenía hecha la cabeza y al final, bueno, ¿para qué contaros? Pero vamos, que incluso vosotros también decías, por lo tanto, Alberto, si lleváis una cámara, en tu caso una Nikon, cuando vas de vacaciones, pero no con el objetivo de la mayoría de la gente de buscar una instantánea, qué sé yo, pues de un lugar recóndito al que vas a pasar tus vacaciones, sino ya con alguna idea en mente para realizar un pequeño trabajo en ese lugar. Yo, Sí, Ramón. yo normalmente preparo las vacaciones para hacer fotos. Entonces, Por lo tanto, ya rizamos el rizo. mi mujer también es aficionada a la fotografía y Bueno, entonces menos mal, habrá que decir, Ramón. solemos llevar 4 y 5 cámaras. O sea, que ya, por si acaso, porque tienes una idea de lo que vas a hacer, ¿no? Últimamente estuvimos en Venecia y ya tenía, y fui queriendo hacer estenopeitas, cosas un poco de Venecia particulares, y vi que no había la luz ni de esto. Entonces, pues bueno, vi que allá lo que tenía que hacer era blanco y negro, y hice blanco y negro. Y tanto la Polaroid como la cámara estenopeica la dejé en un rincón, ¿no? Desististe, por lo tanto, de la Claro, idea pero por si principal. acaso llegué pensando en que tenía aquella idea de que podía hacer aquella clase de fotografías. Y no me salí. Por cierto, el término lo ha sacado hace un minuto el propio Alberto, ha sido tú, me parece, el término de la digitalización, bueno, manipulación de Polaroid que habíamos comentado, pero el utilizar ya, tal y como se utiliza hoy en día, esa cámara fotográfica digital, la inclusión de las nuevas tecnologías, del poder trasladar esas fotos a los ordenadores, a Internet, en definitiva, todo ese mundo, ¿qué os parece, Alberto Sionés? Bueno, pues yo estoy empezando a enredar, vamos a decir la palabra, a enredar con todo ello, y de momento acabo de hacer ahora en una exposición que se llama Las otras meninas, acabo de interpretar el cuadro de las meninas, dejando en el aire en suspenso, en flotación, a una de ellas que queda en el centro del cuadro, y que está hecho todo por medio de ordenadores. Y no son precisamente mis manos las que lo han hecho, sino yo he dirigido todo lo que yo quería hacer de la idea que tenía, y ha habido unas manos que son sabias y que saben perfectamente dónde tienen que darle, y vamos haciéndolo poco a poco, llenando los trajes, llenando el fondo donde quedaba el hueco de la menina que estaba en levitación, y bueno, hasta que conseguimos
todos conocemos, pero por supuesto viene una revolución en el mundo de la fotografía bastante importante. Está ya. Una revolución que estalla y que permite, por ejemplo, hacer cosas sí pensadas, sí soñadas, pero nunca posibles de ser realizadas, como el hecho de poder modificar ese cuadro de las meninas, cosa que acabas de realizar tú. Sí, No, pero antes también eso se hacía con los fotomontajes. claro. O sea que está todo hecho y rehecho. Lo que tienes es una herramienta más, igual que las primeras fotografías con cámara oscura se hicieron sin objetivos, sin lentes, pues luego se fue avanzando hasta tener las cámaras de la Hasselblad y demás con todos los adelantos que puedas tener. Hoy tienes una herramienta más, que es esto digital. Y detrás de esa herramienta estará siempre un cerebro que sea capaz de hacer obra de arte. Y lo otro puede ser física recreativa. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, Es un medio y no hay que despreciarlo bajo ningún concepto. es una nueva posibilidad de utilizar esta forma de expresión que es la fotografía y en definitiva todos proclives de favor de poder utilizar la digitalización. Sí, además está ahí. O sea, no es cuestión de decir si quiere o no se quiera, sino que va a dar más posibilidades más amplias de lo que es la fotografía. Anteriormente no existía. Y totalmente de acuerdo con Alberto también, y bueno, creo que estamos los tres, que pensamos que la fotografía convencional no va a desaparecer. O sea, es un medio, es una herramienta, es el alicate nuevo que se adhiere a un sistema de trabajar la fotografía. Así es. Yo muchas veces digo, cuando he dicho antes, que te solía decir dos cosas, la de cuando voy con cámara y sin cámara, bueno, pues suelo decir, yo hago la fotografía con la mano. Es un surrealismo, pero que yo me suelo reír un poco por dentro y cuando veo un momento de unos segundos de sorpresa y luego se dan cuenta inmediatamente lo que quiero decir al hacer la foto con la mano. Sí, que me Quiero decir que tú lo tienes todo en la cabeza y que precisamente si no estás con una perfecta ordenación interior y con un talento en el corazón de creación, de nada vale el que tengas 20 cámaras o que tengas ordenadores o que tengas los que tengas. Lo importante, como decía Máximo, también lo ha dicho Ramón, y lo importante es, bueno, lo que tú piensas y lo que tú tienes dentro. Lo otro, la mano. Bueno, pues ya te digo, yo por ejemplo, una de las cosas que hago es que uso en exteriores, siempre en exteriores, bueno, no siempre, pero muchas veces el automatismo de la cámara. Es una especie, imaginamos Alberto, de querer hiperbolizar, ¿no? De llevar a la exageración última el hecho de decir que al final es la persona misma la que pulsa el botón, la que lleva el ratón de un lado a otro, la que mueve el objetivo, la que busca el momento y la que en definitiva saca ese instantáneo, ¿no? Nosotros diríamos que esa, Sí, que es algo de eso. el propio autor. Exactamente. El propio autor el que realiza su trabajo. Por cierto, hablando de trabajos y de autores, ¿cuál es ese último trabajo que tenemos entre manos? En tu caso, Ramón Serras, ¿qué trabajo tenemos entre manos? Bueno, yo he hecho, el año pasado he terminado dos trabajos que los presenté, uno en Pamplona y otro en el Fotomuseo. Uno fue de transferencias de Polaroid sobre desnudo y el otro que he terminado ha sido 3 años he estado haciendo fotografías del País Vasco en otoño, pero con cámara estereotípica. Un poco volviendo, en vez de ir para adelante, volviendo a caras, A ¿no? los Volviendo orígenes. a los orígenes y hice una exposición sobre el otoño con cámara En el estereotípica. País Vasco. Y en estos momentos pues sigo haciendo fotografías y tengo mucho trabajo, o sea, ya trabajos hechos de viajes y de cosas y sigo trabajando tanto en el laboratorio como con pruebas. Alberto Schomer, Las Meninas, ¿algo más tenemos Pues entre sí, me ha manos? abierto un campo y estoy trabajando en él. O sea, estoy trabajando con el mundo del arte pictórico, transformándolo. Es decir, las grandes cinturas, bueno, pues recreándolas a mi manera. O sea, voy a hacer una serie de pocas, porque claro, la verdad es que es carísimo el trabajo y por otro lado es muy complejo y de tiempo y de realización y no pienso hacer más de unas 10 o 12 obras si llego. Yo me planteo a lo mejor hacer 8 y ahí estoy, aparte de otros temas, vamos, de libros, etcétera. Y en el caso de la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa, ¿cómo trabaja el día a día fotográfico, Jesús María? Bueno, a título personal, de verdad que no tengo ningún proyecto. El problema principal de todo directivo de la sociedad fotográfica es que te centres más en que la sociedad se desarrolle, es la auténtica realidad.
Y bueno, fruto de ello es que estás permanentemente pensando cómo puedes mejorar, qué puedes incorporar y qué puedes, en qué se puede aumentar, por ejemplo, las 251 actividades que tuvimos el pasado año. Entonces, pretendemos que sean más. Entonces, todo eso ocupa muchísimo tiempo, es la auténtica realidad. No me extraña, son una parte importantísima de todo un año el Sí, sí, tener sí. en un año 251 actividades. Entonces, Por cierto, antes mencionabas tú también, Ramón, el término, el Fotomuseum de Zarauz, el único museo en nuestro entorno expreso o expresamente tratando el tema de la fotografía. ¿Cómo se lleva, cómo se trabaja en el Fotomuseo? Hablemos también de él, porque es Bueno, importante. el fotomuseo hay que decir que sigue siendo, se inauguró hace 9 años y sigue siendo el único museo que existe en todo el Estado español. Y entonces, pues nosotros, fue una idea de Leopoldo Zugasa y mía, que yo le acompañé, y entonces, pues claro, es un museo dedicado, lo que es un museo, a la técnica, con máquinas, todo lo referente a los procesos, desde el siglo XIX hasta el actual. Luego está también la visión artística, de los autores que, por cierto, hay dos fotografías de Alberto Sommer, Hombre, en realidad. Sí. Eh, ¿Sabríamos decir cuál es? Sí, son de su serie de las fotografías psicológicas. Una es el banquero Walsh en blanco y negro y otra del filósofo Aranguren en color. Detrás de un cristal partido de sí, dos, sí. dos grandes fotografías. Luego, aparte de esto, pues hay una investigación, publicamos archivos de la fotografía, un poco recopilar todo aquello que no se publicó en castellano de los pioneros de la fotografía, tanto como Calvo, Daguerre y tal, que está en estos momentos sin ser publicado, que nosotros hemos publicado en esos archivos de la fotografía. Aparte de eso, tenemos una biblioteca y hemeroteca, sala de exposiciones, que hacemos 12 exposiciones al año, más la villera, que ahora en Semana Santa organizamos en las salas de Zarauz, pues llenamos de fotografía. Un mes entero con todas las salas de Zarauz pues llenas de fotografía. Y un poco pues vamos con todo eso, comprando nuevos materiales, un poco para adelante, en lo que se puede para adelante. Sí, Una labor fantástica. significa, eso iba a preguntar en esa misma línea, Alberto, la fotografía siempre ha estado muy arraigada en el País Vasco. Aquí tenemos claros exponentes que no sois nada más nada menos que vosotros tres, y en definitiva que siempre ha estado muy ligado, ¿no?, el tema fotográfico del País Vasco. No, no, y cada vez más. además, Yo creo que cada vez más. Ha habido un momento en los años 70, 80 o 80, 90, hubo un momento que yo notaba que no había una fluidez, un gente que salía, pero de pronto ahora, yo por lo menos a través de las revistas que me mandan de la Diputación de Álava y que recopilan pues, de todos los fotógrafos vascos, hay gente con verdadero talento, haciendo cosas revolucionarias, gente muy, muy buena. Y bueno, la labor que hace la sociedad de Guipúzcoa, ¿qué voy a decir? Lo que yo soy, pues desde que empecé casi la fotografía, y me acuerdo que gané una copa, el tercero o cuarto premio, no sé cuál, una copa que la guardo como un tesoro. Y el fotomuseo me parece, vamos, brillantísimo, y además es que no hay ningún otro, como ha dicho muy bien Ramón, en Ramón. toda España. Que por cierto, Ramón, le das un abrazo a su casa, De tu parte, Por cierto, que decía yo lo de la importancia de la fotografía en el País Vasco, se habló y se trató del tema en el 15º Congreso de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, sobre el futuro también, el arte y la fotografía, y además todo ello cuando mencionamos la figura de Leopoldo Zugasa, cuando su hijo del Bellas Artes se nos va al Prado, y cuando Alberto Sommer en Madrid nos habla de fotografía y elementos históricos, todo unido, Alberto, todo en uno. Bueno, ¿qué se va a hacer? La Es importancia, así. la importancia de la fotografía, por La ejemplo. importancia de la fotografía es grandísima. Mira, yo te puedo decir a ti que Narco este año, por ejemplo, Sí, no es que yo, ¿cómo podría decirlo? No me gusta la fotografía que se hace para Arco, sinceramente. Es espectacular, es una fotografía vanidosa, buscan los tamaños grandes con temas que no tienen ningún interés, pues la verdad es que no me vuelve loco. Pero es que de hecho el porcentaje de que había prácticamente en todos los stands fotografía no hay que olvidarlo. Y por otro lado la fotografía
en cuanto hay una exposición de fotografía en Madrid, en las galerías, siempre hay más gente que, por supuesto, y lo siento mucho, que en las de pintura o escultura, porque es que la fotografía atrae una barbaridad. Pues seguimos con esa idea. Seguimos con esta idea para ya ir despidiendo a nuestros invitados. Tenemos poco tiempo por delante, así que habrá que ir ya apurando los minutos. Pero eso sí, sí me gustaría que lanzaseis, ya que hemos dejado bien claro que en nuestro entorno tenemos muy buena cantera de fotógrafos, de autores, muy buena cantera de relación para con la fotografía, pero sí que lanzaseis un mensaje, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, en el sentido de por qué se puede sentir atraída por la fotografía. La fotografía, ¿qué es lo que le da a uno, Ramón Serra? Bueno, puede haber varias visiones dentro de eso, de, digamos, la fotografía, ¿no? Una es el placer de hacerlas y luego de crear una obra. Pero también puede haber el placer de ese otro que no sabe hacer una fotografía y el placer de ver esas fotografías, ver un museo de fotografía y ver todo lo dependiente de la fotografía. El interés ese que sea, pues eso, por la imagen, por el trabajo que está haciendo el fotógrafo y entonces hacer una familia dentro de la fotografía interesante. En tu caso, Sí, Mario. aparte de lo que estaba diciendo Ramón, que tiene toda la razón, yo diría que hasta la satisfacción de hacer un trabajo bueno. Y es curioso que cuando estás viendo a la gente que acude a las exposiciones, nosotros lo vemos en las exposiciones, que son 23 exposiciones en el año 23-25, ves que vienen y dicen, "Uy, qué bonita fotografía". Y muchas veces a muchos de ellos les he solido decir, una fotografía puede ser bonita, pero puede no ser buena. Entonces, para que sea buena o en la escala, en la escala de cosas buenas, es imprescindible hacer un cursillo de fotografía. Y eso, vamos, para nosotros, nosotros es lo primero que decimos. ¿Quieres hacer algo? Apúntate a un cursillo de fotografía. Hombre, nuestro interés es que vengan a la sociedad de fotografía, pero que hagan un cursillo de fotografía. Nosotros, claro, por nuestro interés, vamos a llamar artístico, no nunca económico, eso vaya por delante, que nosotros pretendemos que la gente se incorpore. Y de hecho, los cursos de fotografía, como bien decía antes Alberto, y la misma pregunta que habéis hecho, la fotografía está teniendo un interés en auge. Hoy en día, los dos cursillos que se hacen a lo largo del año en la sociedad fotográfica están cubiertos pues para la semana de apertura. Eso es que hay un interés terrible. Entonces, es la satisfacción de ver algo nuevo para que la gente, esa gente que dice, quiero hacer algo que me satisfaga más. Bueno, pues aprovechando esa ola, ese auge en la ciudadanía de atracción, cuando menos por la fotografía, Alberto Soner, ¿qué más podríamos añadir? ¿Por qué hacer que la gente se sienta atraída por la fotografía? ¿Qué es lo que va a encontrar en la fotografía? Hombre, yo creo que en la fotografía, bueno, pues como puede pasar con la pintura, pero ya que hablamos de la fotografía, eh, ¿qué podría yo decir? Que es difícil. Porque claro, como yo lo siento de tal manera, como las digo los tres que estamos hablando, ¿qué es lo que puedes decirle a uno que no sabe nada de fotografía? Cómprate una cámara, pero aprende a manejar esa cámara. Y una vez que has aprendido a manejar esa cámara, aprende a saber cómo se usa esa cámara, que es los cursillos, o por lo menos un taller, que te enteres de que qué cosas puedes dejar de hacer teniendo esa cámara si no aprendes cómo se usa, y además aprender a base de mirar. Yo creo que es una forma importantísima, a base de mirar y de ver todo lo que puedas de fotografía, desde los clásicos hasta la fotografía más avanzada. Pues yo, por ejemplo, cuando doy talleres, puedo deciros que me considero casi un alumno, casi que me siento más alumno yo de los que están en la clase que los que están tomando la clase conmigo, porque es que veo todo lo que están dinamizando ellos con la forma de hacer en el último que he tenido ahora en el Escorial, y es una verdadera maravilla, es una verdadera maravilla. ¿Qué cosas hacen los chicos ahora mezclando la pintura? Porque además hay eso, que no hemos hablado todavía, pero es mezclar la pintura con la fotografía.
pintura. Pero es que nosotros podemos mezclar ahora ya, hacer instalaciones, mezclar la fotografía, la pintura con la fotografía, hacer cosas volumétricas. Bueno, ¿qué diría yo? Podemos emplear los ordenadores, si no hay límite. Lo que pasa es que lo que ocurre cuando ya somos un poco demasiado, vamos a decir, profesionales, que es que no cualquier cosa se compense. Eso es lo que pasa. Pero realmente las posibilidades que tiene una persona con una máquina fotográfica, yo, vamos, creo que son infinitas. Ahí lo vamos a tener que dejar, la verdad es que no tenemos tiempo para más y es una pena porque este nuevo campo que se nos abría, el de el aspecto ilimitado de las posibilidades de la fotografía para con la mezcla con otro tipo de arte, para con esa falta de límites de la que hacíamos referencia, es un tema interesante también, del que bueno, ya tendremos a futuro tiempo para charlar y para hablar, pero en un primer momento, por lo tanto, convenimos en que lo importante es tener una herramienta, una cámara fotográfica, pero saber usar esa cámara fotográfica y luego ponerse a mirar, dejarse llevar y encontrar lo que uno encuentre en cada una de las instantáneas que considere oportuno hacer. Siguiendo el orden inverso al que os presentaba, Ramón Serras, gracias por haber compartido minutos de radio ya aquí en Radio Popular a través de la Sociedad de Estudios Vascos y a seguir trabajando. Gracias a vosotros y seguiremos trabajando. Que ha sido un placer también, Jesús Mari Basarte, poder contar con tu opinión para hablar de la fotografía y el arte. Bien, pues igualmente, ya sabemos aficionados donde pueden encontrarnos y gustosamente les atenderemos, que es lo nuestro. Para finalizar también, despedimos ya a Alberto Schomer, que ha sido también un placer poder contar hoy con tu presencia. Alberto, gracias y hasta la próxima. Y un abrazo a todos vosotros. Igualmente, Alberto. Igualmente. Y saludos, señora. Pues yo la he escuchado. Ha sido un auténtico placer, el contar hoy con la presencia de Jesús Mari Basarte, de Ramón Serras y de Alberto Schomer para hablar sobre la fotografía y el arte. Una auténtica gozada. Una auténtica gozada que ha sido posible gracias a Eusko Ikasunta, la Sociedad de Estudios Vascos, quienes ha querido acompañar a lo largo de esta última hora aquí en Herri Ratia, en Radio Popular. Volveremos en breve, estaremos aquí, fieles a la cita, así que por lo tanto no se pierdan la próxima entrega. Buenas noches, adiós.